Romanos capítulo 5 y versículo 8 es un texto famoso entre nosotros que dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En esta ocasión quiero hablarles de la salvación y miren, voy a hablar especialmente de 3 puntos. Primero, quiero tocar el punto de la condición espiritual de casi todo el mundo. La condición espiritual de casi todo el mundo. En segundo lugar, pero Dios quiere salvar al hombre por la fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, el que tiene fe en Cristo, entonces tiene una nueva vida. Algunas personas creen que van a ser salvas solamente por creer que Dios existe, y eso es una equivocación. Hay gente muy pecadora en todo lugar que cree en la existencia de Dios, pero no por creer en la existencia de Dios serán salvos. Hasta en los lugares más recónditos el ser humano tiene la conciencia de un ser superior. Hasta en los lugares donde no ha llegado la modernidad, el hombre tiene una capacidad inherente para entender que hay un ser más poderoso y más inteligente que ha hecho la creación. Sin embargo, al entender de la existencia de esa divinidad, eso no produce salvación. La palabra de Dios nos enseña que hay 2 lugares a donde irá la gente al final de la historia, y es uno a la condenación o bien a la gloria con Dios. Y muchos van a la condenación. Jesús en algún momento de su sermón del monte, ya casi al final del sermón, dice que hay una puerta amplia y espaciosa que lleva a la perdición, y muchos van por esa puerta. Y la puerta estrecha es la puerta de la salvación, y pocos van por ese camino, entran por esa puerta. Entonces, no solamente se necesita tener la conciencia de que Dios existe, se necesita conocer a ese Dios, saber quién es, cómo siente, cómo opera, qué es lo que quiere, cuál es su voluntad. Gracias. Entonces, aquí el gran problema, hermanos y amigos, se llama pecado. Cuando el pecado entró en la raza humana, la Biblia nos relata en el capítulo 3 de Génesis cómo el hombre cayó de ese estado santo y feliz en el que se encontraba desde la creación, cuando el hombre, en el ejercicio de su libre albedrío, en el ejercicio de su voluntad, decide desobedecer a Dios, entonces cae y se rompe la relación que había entre Dios y el hombre. Lo cierto es entonces que el pecado causa una separación terrible entre Dios y el hombre. Ahora, por otra parte, hay algunos que creen que van a ser salvos, o sea que se van a ir al cielo simplemente por haber ido alguna vez a la iglesia, o por haber nacido en una familia cristiana, o por hacer algo por la iglesia, o simplemente porque se bautizaron, o porque pasaron por algún rito, o cumplieron con algunas cosas que exigía la religión de sus padres. La salvación no viene por ritos o por obras que el hombre pueda hacer, ni siquiera por cosas buenas que el hombre pueda hacer. Algunas personas piensan: si yo soy buena persona, si soy un buen vecino, si no le hago mal a nadie, si ayudo a los pobres, si doy caridad, entonces ya tengo ganado el cielo. Si cumplo con mi religión, entonces tengo ganado el cielo. Pero lamentablemente esa persona va a la perdición, porque ninguna de esas cosas puede salvar. Algunas personas en la radio, en la televisión dicen: lo que importa es creer. No importa en lo que creas, lo que importa es tener fe. También están equivocados. La Escritura nos enseña que el único camino a la salvación, el único camino a Dios es Jesucristo. No es Buda, no es Mahoma, no son las buenas obras, no es un grupo religioso, sino es la fe en Jesucristo, es la vida en Cristo, una vida nueva, una vida diferente.
Pero primero voy a mi punto, condición espiritual de casi todo el mundo. Y si usted tiene Biblia o puede ver en la pantalla, vamos a ir a Efesios capítulo 2, que señala la condición espiritual de casi todo el mundo. ¿Por qué digo casi todo el mundo? Porque hay algunos pocos en el mundo que ya gozan de salvación, ya tienen vida eterna, ya han encontrado una vida nueva con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1, del 1 al 3 dice así. Yo lo voy a leer en esta versión con un lenguaje más actualizado. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ahí está señalando, hermanos y amigos, que la condición de la persona que todavía no rinde al control de Cristo su vida es una condición de pecado. Está dominado por el pecado, está dominado por Satanás. Por eso se rebela y no le gustan las cosas de Dios. Le gusta la rebeldía, le gusta el pecado, le gusta el desenfreno, le gustan las cosas inmorales. Está de acuerdo con toda la corriente del mundo, porque está dominado por el mundo y por Satanás. Dice, el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ellos están cegados, ellos están entenebrecidos, su entendimiento está entenebrecido, quiere decir oscurecido. El versículo 3 sigue diciendo: todos vivíamos así en el pasado. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: nosotros vivíamos así, era así que nosotros teníamos nuestra vida. Entonces dice: siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Por eso cuando Adán cayó, cuando Adán desobedeció a Dios, también hubo una transformación o una deformación de su naturaleza, y ahora estaba inclinado al pecado. Y esa inclinación al pecado se la heredó a todos los demás seres humanos que vendrían después de él. Por eso un niño pequeño ya empieza a dar muestras de rebeldía. Cuando le dan de comer, escupe. Cuando le dices, haz esto, no, ¿verdad? Es mío. Entonces ahí muestra su egoísmo y ya muestra su rebeldía, porque el ser humano ya nace con una naturaleza inclinada a pecar. Un recién nacido es un potencial pecador. Todavía no ha pecado, pero ya está en él la inclinación a pecar. Esa era la condición en la que se encontraba todo el mundo y la que se encuentra todo el mundo, o casi, como digo en mi punto, casi todo el mundo. Tú volteas a un lado, volteas a otro, vas a ver una escuela secundaria, una escuela preparatoria, oyes lo que pasa en la televisión, en los periódicos, oyes lo que sucede en las noticias, lo que pasa a tu alrededor en tu misma familia, tus familiares, tus amigos, y ellos están en un estilo de vida en el que Dios no está reinando. Y dice la Biblia en el Romanos 3:23 que todos pecamos y que al estar en la condición de pecadores somos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos estar en la presencia de Dios a causa de nuestros pecados. Juan 3:18 dice: no hay condenación para todo aquel que cree en Él. No hay condenación para el que cree. Pero todo el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La condenación es para aquel que no cree en Jesucristo. Ahora, siempre he dicho que no se refiere nada más a una creencia intelectual. No solamente se refiere a creer en la existencia de ese Dios, sino
que la Biblia nos enseña que creer es realmente tener una relación viva, real, personal con Cristo. Es una nueva vida que nos cambia la forma de ver el mundo, nos cambia la forma de relacionarnos con Dios, y quien no ha experimentado esa nueva vida, pues solamente se ha quedado en un estado muy superficial de su fe, la cual no le ayudará a la salvación. Todo aquel que cree en Cristo tiene salvación, pero ¿cómo debe creer? Debe creer con la profundidad de su ser, con la profundidad de su corazón, con la profundidad de su mente. Debe entregarse a Jesucristo, el Señor y el Salvador. Dios envió a su único hijo, no tenía otros hijos, envió a su único hijo para morir, y lo vio allí humillado en la cruz. Si tú vieras a uno de tus hijos humillado en una cruz, muriendo por otras personas, dando su sangre para salvar a otros, ¿cómo te sentirías que a personas rechazaran ese sacrificio? A mí no me importa tu hijo, a mí no me importa la vida de tu hijo. ¿A quién te pidió que hicieras eso? Yo no te pedí. Cualquiera de nosotros que hubiera permitido ese sacrificio tan loable, nos sentiríamos ofendidos, nos sentiríamos enojados por esa rebeldía, por ese rechazo de nuestro hijo. Pues ¿cómo se sentirá Dios entonces cuando la humanidad rechaza a Jesucristo? Están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condenación cuando la gente en realidad no vive para Cristo. Ahora, esa era la condición, o es la condición de casi todo el mundo. Pero Dios quiere salvar al hombre por la fe en Cristo, es mi segundo punto. Y vamos ahí mismo en Efesios capítulo 2, dice el versículo 4, pero Dios está rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. No es por mis obras, no es por mis esfuerzos, es por la gracia de Dios cuando yo entiendo que Él envió a su Hijo a morir por mis pecados. Yo debía pagar por mis pecados, yo debía estar en esa cruz. Cuando yo pienso en mis pecados, en todo lo que he hecho, en secreto, en público, cuando recuerdo las palabras que han salido de mi boca, los pensamientos y las intenciones, cuando pienso en aquellos actos más bajos que he cometido, y cuando a veces he sentido ese odio y esas cosas malas que yo sé que están en mí o que yo he hecho, me pongo a pensar que de verdad soy digno de muerte y debería estar en la cruz, y yo debería pagar por ese pecado, pero alguien más tomó mi lugar. Se llama Cristo, el Hijo de Dios, y Él pagó por mí, y esa es la más grande muestra de amor que alguien puede dar la vida por el otro. Así que esa fue la forma que el Señor decidió para que el hombre fuera salvo. No hay otra forma. No hay otra forma. El hombre no puede quitarse los pecados de encima por sí mismo. No puede recurrir a ningún otro rito ni alguna cosa mágica para quitarse los pecados. No lo puede hacer. El único que puede lavar, limpiar los pecados del hombre es aquel que murió por nosotros, Cristo Jesús, en la cruz. Por eso Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No era que valíamos mucho, sino que éramos pecadores, éramos combustible para el infierno, éramos material para el infierno, pero aún así de perdidos, Dios nos vio con ojos de amor y envió a su Hijo a morir por nosotros. Sigue diciendo Efesios 2:8 en adelante, dice, pongan atención, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Por su gracia, quiere decir gratuitamente, quiere decir que a Él le pareció bien salvar a aquel que cree en Él con todo su corazón, con la profundidad de su ser.
Dios lo salvó por su gracia, gratuitamente. No tiene el hombre que pagar nada porque todo lo pagó Cristo. Si yo te digo, este es un regalo para ti, es de gracia. ¿Cuánto te debo? Me dices, me puedo ofender porque yo te estoy regalando esto. A mí me costó, pero para ti es gratis. La salvación es así. A Dios le costó, pero para nosotros es gratis. Cuando nosotros creemos y volcamos nuestra vida para seguir a Jesucristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, dice el versículo 9. Nadie puede decir, yo me gané mi salvación con mis propios méritos. Yo cumplí la lista de sacramentos y entonces ya me gané mi salvación. Eso no está en la Biblia. No está en la revelación que Dios le ha dado a los hombres. Yo pagué a la iglesia y entonces ellos debían de darme mi salvación. Tampoco. Si hubiera una manera para que el hombre se salvara por sus propios medios, entonces Dios no hubiese enviado a Jesucristo. Dios envió a Jesucristo porque era la única forma de que el hombre se salvara. Pasó por tal humillación porque el hombre no puede ser salvo por sus propias obras. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. El versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Nos creó de nuevo. Sí, ya estábamos grandes, de carne y hueso, pero dice, nos hizo de nuevo, nos creó de nuevo, aquí adentro, internamente en el corazón. Cuando el hombre cree en Cristo, Dios empieza una nueva criatura, una nueva creación, nos creó de nuevo en Cristo, dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea que Él nos salvó para transformarnos y para poder hacer lo que Adán no pudo, que era cumplir la voluntad de Dios, era que la vida fuera caracterizada por obras buenas. Entonces podemos tener una ley aquí. Somos salvos no por obras, pero sí para hacer buenas obras. El hombre que no ha sido cambiado por Dios no puede hacer buenas obras que realmente le agraden a Dios. Pero aquel que ha sido transformado, tocado por Dios a través de Jesucristo, entonces empieza una nueva vida y vive una vida haciendo buenas obras, obras que le agradan a Dios. Gálatas 3:26, miren cómo dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No todos los seres humanos que hay en el mundo son hijos de Dios. Todos los seres humanos son criatura de Dios. Pero hijos de Dios, hablando espiritualmente, solamente son los que han depositado su fe en Jesucristo. Así que, cuando una persona me dice hermano, pero esa persona no ha rendido su vida a Jesucristo, en realidad no es mi hermano. Espiritualmente no lo es, porque dice que somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Él nos da la calidad de sus hijos cuando nosotros creemos en Cristo. Ahora quiero preguntarle, ¿qué es tener fe en Cristo? ¿Qué es tener fe en Cristo? Tener fe en Cristo es creer con todo nuestro ser que Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Tener fe en Cristo es hacerlo a Él, el Señor de mi vida, de manera que la mente y el corazón sean dirigidos por Él. Eso es tener fe en Cristo. Ahora, quien tiene fe en Cristo, mi tercer punto, tener fe en Cristo es tener una nueva vida. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante.
Y algunas personas piensan, cuando leen este versículo, que se refiere a tener aquí en la tierra una vida muy cómoda, muy buena, llena de paz, de bendición, de salud. Y Dios te puede dar algunas cosas de esas. Pero lo cierto es que algunos que hemos creído en Jesucristo padecemos enfermedades, algunas dolencias, no tenemos mucho dinero, no somos muy afortunados materialmente, ni somos muy poderosos, ni muy sabios, ni vivimos una vida completamente cómoda. De hecho, los que seguimos a Jesucristo a veces experimentamos críticas, persecución, dificultades. Entonces, ¿cuál es la vida plena y abundante de la cual habla Cristo que le va a dar a sus seguidores? Bueno, hermanos y amigos, la vida abundante de la que Cristo habla es la vida eterna. Porque aquí en este mundo nosotros nunca podremos, si somos verdaderos cristianos, nunca podremos estar completamente cómodos ni sentirnos muy bien, porque este no es nuestro lugar. Esta tierra no es nuestro lugar, estamos solamente de paso. Dice la Biblia que nosotros pertenecemos a la ciudadanía de los cielos, que fuimos creados cuando hemos creído en Cristo. Él transformó nuestra vida y ahora no estaremos tan a gusto en este mundo, sino que estaremos en plenitud hasta que estemos con el Señor por la eternidad. Mientras tanto, en este mundo que es corrupto, en este mundo que es imperfecto, por todo lo que el hombre hace, pasaremos dificultades. Pero pasaremos dificultades. Ahora hay una diferencia que antes. Ahora tomo de la mano a mi Cristo, de la mano a Dios, y voy por el mundo viviendo en Cristo, haciendo mi vida de la mano de Dios, y todo eso significa bendición. Entonces, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero yo tengo el propósito de darles vida plena y abundante. Principalmente habla de vida eterna. Juan 1, versículo 9 en adelante, miren lo que dice. Aquel que es la luz verdadera, ¿quién es la luz verdadera? Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, a Israel, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Miren, para el judío, para los judíos no hay salvación más que para ellos. Todo aquel que no es judío, que no es de la nación de Israel, se le llama gentil. Todos nosotros, en un sentido estricto, somos gentiles porque no somos israelitas. A menos que alguien aquí diga, yo soy israelita, entonces él es judío. Pero todos los gentiles, y los judíos decían que los gentiles iban al infierno indefectiblemente, simplemente habían sido creados para ir al infierno, y no importaba lo que hicieran, ellos iban a ir al infierno. Por eso dice, los gentiles y los perros estarán en el infierno. La locura para ellos es que cuando vino Cristo se dieron cuenta que efectivamente sí había salvación para todo aquel que creyera en Jesucristo. No importaba si era judío o era gentil. Entonces dice Juan en su evangelio, aquí que estamos leyendo en el capítulo 1, dice, pero vino a su propio pueblo, al Israel, y ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Qué locura! Podría decir un judío. ¿Cómo estos perros van a ser también hijos de Dios? Porque ellos le llamaban así a todos los gentiles. Pues todo aquel que cree en él, no importa cuán grandes y cuán graves hayan sido tus pecados,
Si tú crees en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, te humillas delante de Él, doblegas tu corazón y le dices: Señor, perdóname, tú has sido testigo de todo lo malo que yo he hecho, de todo lo que he dicho, Señor, todo eso me lleva al infierno, me lleva a la condenación, pero creo que tú mostraste tu gran amor al morir por mí en la cruz. Por favor, sálvame, límpiame, perdóname. Esa oración implorada con todo el corazón al Señor desata la misericordia de Dios, y Dios salva, Dios perdona y salva a esa persona, y lo hace su Hijo, porque antes no era. Vean otra vez el versículo 12: pero a todos los que creyeron en Él, lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Versículo 13: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como el resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es el nuevo nacimiento que se da por medio de la fe. Y este nuevo nacimiento no lo va a experimentar todo el mundo, solamente aquellos que entregan su vida a Jesucristo de verdad. Aquellos que con todas sus fuerzas, con toda su alma, entregan su vida a Jesucristo. Miren que dice Juan 5:24: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Estábamos muertos en nuestros pecados, espiritualmente estábamos muertos, acabados. Dice: pero hemos pasado de muerte a vida los que hemos creído en Jesucristo. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él quiere que seamos transformados. Miren que dice 2 Corintios 5:17, que algunos de ustedes se saben de memoria en la versión 60, pero déjenme leerlos en la NTV. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo aquí? ¿Cuántos pertenecen a Satanás? Bueno, entonces dice aquí: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Algunos de ustedes que escuchan hoy probablemente necesiten esta nueva vida. No se han entregado todavía a Jesucristo como Él quiere que se entregue. Entregarse a Cristo, hermanos y amigos, no es una cuestión que se hace a medias, es una cuestión que se hace por entero. Así que no postergues esta entrega de tu vida a Jesucristo. No la postergues, no la dejes para después. El Señor te está hablando en esta hora, y es ahora que debes de responderle. Y quizá alguno pueda decir: pero es que yo tengo todavía muchos proyectos, yo todavía tengo que hacer, yo no estoy preparado. Nunca estarás preparado. Ninguna persona que se convierte a Jesucristo lo planea. No es así. Todos nos levantamos un día inconversos y nos vamos a acostar en ese día especial en el que Dios nos habla sin que nosotros lo hayamos planeado. Nos vamos a acostar convertidos, salvos por la fe en Jesucristo. Porque llega un momento en el que escuchamos el mensaje, y a veces nos toma el mensaje cuando menos lo esperamos, y nuestro corazón entonces es impactado por ese mensaje y por Dios, de manera que nuestro espíritu se mueve a obedecerle a Dios y a entregarle nuestro corazón. Ahora, quien vive en Cristo abandona la vida viciada por acciones pecaminosas, robos, borracheras, vicios, boca maldiciente,
odio, venganza, rencor, celos, inmoralidad sexual, idolatrías, hechicerías, peleas, arrebatos de furia y otros pecados parecidos. El que está en Cristo abandona esa vida. En cambio, el Espíritu Santo produce en la vida del que ha creído amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, control propio, fuerza de voluntad para seguir al Señor. Ahora, si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo, lo primero que usted tiene que hacer es admitir su condición de pecador. En segundo lugar, usted debe creer que Jesucristo murió por usted y que Él resucitó, que Él vive hoy. En tercer lugar, decida alejarse de sus pecados. Arrepiéntase. En cuarto lugar y último, debe orar para entregarle a Jesucristo su vida y permitir que Él tome el control de ella. Ya estoy en la recta final de mi mensaje, pero quiero decirles que si no han entregado su vida a Jesucristo, pueden hacer una oración como la que voy a hacer. A lo mejor tú eres un jovencito, un niño o un adulto que todavía no se ha entregado a Jesucristo. Y les voy a pedir a todos que por favor, por un minuto, cerremos nuestros ojos en oración a Dios y tengamos esta oportunidad de entregar nuestra vida a Jesús. Si quieres, puedes repetir lo que yo digo, pero debes pensarlo bien y debes decirlo con todo tu corazón. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero alejarme de ellos. Ahora mismo te pido que vengas a mi vida. Dame tu presencia en mi corazón. Quiero ser cambiado por tu Espíritu Santo. Confío en ti como mi Salvador y te seguiré como mi Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Yo acepto tu salvación y me rindo a ti. Quiero que guíes mis pasos, que domines mi vida, Señor, y que me des la vida eterna para todo aquel que cree en ti. Yo creo en ti y quiero creer profundamente. Ayúdame, Señor, porque no puedo dejar mi vida, no puedo dejar aquellas cosas, se me hace difícil y necesito tu gracia y tu poder. Por favor, ven a mi vida, ven a mi corazón y reina en mí. Amén. Ahora quiero leerles un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Y vamos a ver el juicio que enfrentaría a usted. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que les espera a las personas que rechazan a Jesucristo es la condenación. Dice que está ahí, Juan está hablando como en tiempo pasado, porque él está observando una visión del futuro, como si ya las cosas hubieran pasado, y dice: vi a los muertos grandes y pequeños, es decir, a los famosos, poderosos y ricos, como a los que no tuvieron ningún tipo de gloria en este mundo.
Y dice que todo huyó de su presencia. Dice que también el mar entregó sus muertos, la tumba entregó sus muertos. Y se abrieron los libros, y había un libro que se llama el libro de la vida. Ahí están escritos todos los nombres de aquellos que pasarán a la eternidad como salvados. Pero dice que algunos no estarán en esa lista y serán lanzados al lago de fuego. Dice que serán juzgados según sus obras, según lo que hayan hecho. Porque todo aquel que muere sin creer en Jesucristo queda expuesto a un juicio solamente con sus obras, y no hay quien le salve. Pero todo aquel que cree en Jesucristo va a enfrentar un juicio con Dios, solo que sus obras no le van a condenar, porque el Señor Jesucristo ha pagado la deuda que se tenía, y nuestra justificación es Jesucristo. Él ha justificado al pecador que ha creído en Él. Por último, hermanos y amigos, quiero decirles que si tú estás empezando una nueva vida en Cristo, ojalá tomaras nota de lo que voy a decir. Si tú estás iniciando una nueva vida en Cristo, es importante formar hábitos para que te ayuden a crecer en tu nueva vida. Así como el ejercicio fortalece el cuerpo, hay disciplinas espirituales que te ayudan a crecer en Cristo. ¿Cuáles son estas disciplinas espirituales? Leer la Biblia todos los días, orar a Dios todos los días y memorizar versículos, que es la palabra de Dios que se pueda hacer una en tu corazón. Todos los días es importante leer una porción de la Biblia y orar. Ore a Dios antes de leer la Biblia y pídale a Dios que prepare su corazón para recibir lo que va diciendo la palabra de Dios. Después de leer el capítulo de ese día, otra vez coméntelo a Dios en oración y dele gracias. Y mi última recomendación es que lea la Biblia en forma ordenada. No una vez aquí, otra vez allá, donde caiga, no. Sino, tome un libro, el Evangelio de Mateo, hoy capítulo 1, mañana capítulo 2, pasado capítulo 3, termine el Evangelio de Mateo y siga con Marcos, capítulo 1, o lea Efesios, capítulo 1, mañana capítulo 2, en forma ordenada. Es la mejor manera de estudiar la palabra de Dios. Así que, usted tiene ya una nueva vida si usted ha creído en Jesucristo. Hemos sido libres de condenación. Esa es la salvación y este es el mensaje más importante que debemos dar a las personas, hermanos. El mensaje de salvación en Jesucristo. Oremos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje tan claro de amor para nuestras vidas, que no tenías que sufrir, que enviar a tu Hijo, Señor, para morir como un pecador en una muerte que estaba destinada solo a los malditos. Pero lo hiciste porque nos amaste, porque tuviste compasión del mundo. Y ahora quieres que ese mundo conozca la verdad de tu Evangelio, conozca el mensaje y sepan que tienen oportunidad de salvarse. Señor, la gente está muy confundida con tantas ideas, tantas cosas que se dicen, que se transmiten en el mundo. Y Satanás tiene entenebrecido las mentes como los corazones. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos tener el valor y la gracia para ir y hablarles acerca de tu maravillosa palabra y del amor que hay en Cristo. Un amor que salva,